Sentir y Pensar es el programa de salud a total beneficio de Fundación Repro. Bienvenidos a Sentir y Pensar. Este es el programa de salud a total beneficio de la Fundación Repro. Doctor Sergio Pascualini, ¿cómo está? Muy bien, Silvina, ¿cómo estás vos este año? Yo estoy muy bien, empezamos con muchas ganas, hay muchas cosas de que hablar. Por ejemplo, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que es preocupante, o por lo menos hay que prestarle mucha atención, que tiene que ver con el nuevo Código Civil. Hay un artículo clave del que vamos a hablar en el programa de hoy, que es el 19 y sus implicancias. La gente tiene que entender, o sea, a medida que yo iba leyendo decía, esto es muy interesante y es para pensar. Es un programa para que todo aquel que quiera enterarse lo mire y fundamentalmente los legisladores, para que no hagan cosas que no condigan o no condicen con lo que dijeron antes. Con lo que han votado anteriormente. Claro. Bueno, hay que sentarse a pensar, sentir, pensar, pero en esta parte del programa yo siempre aprendo muchísimo. ¿A qué se llama el envejecimiento prematuro del ovario? La función ovárica tiene un ritmo de declinar que hace de que la última menstruación, es decir, la falla ovárica, llegue entre los 45 a los 55 años de la mujer. Esa insuficiencia ovárica, si se produce antes de los 40, se llama menopausia precoz o insuficiencia ovárica temprana. Pero hay distintos grados. Está lo que se llama el envejecimiento ovárico prematuro, que es el ovario que sigue funcionando, pero que no lo hace como debería hacerlo por la edad de esa mujer. Es decir, una mujer de 30 años debería tener una determinada función ovárica y si está por debajo de lo que corresponde a su edad, va a estar en lo que se llama un envejecimiento prematuro del ovario o falla ovárica temprana. Y eso es muy importante de detectar porque va a marcar el ritmo de los tratamientos que si tiene que hacer alguno lo haga y también saber cómo está esa reserva ovárica de la mujer para actuar en consecuencia. Hay 3 formas de evaluar la reserva ovárica: ecografía de los ovarios para el conteo de los microfolículos que presentan en la imagen, el dosaje de la hormona FSH y el dosaje de la hormona antimuleriana. De esos 3 estudios se puede determinar si la mujer tiene su reserva ovárica acorde a su edad o está en envejecimiento prematuro del ovario o falla ovárica temprana o menopausia temprana, que ya no es para hacer con esos estudios porque va a estar con atrasos menstruales o no va a estar menstruando directamente. Muchísimas gracias, Sergio. En esta parte siempre aprendemos, ¿eh? Estas son las que encontrás muchas veces en YouTube. Y ahora sí vamos al informe, como siempre nuestra producción prepara un informe para ir entrando en el tema antes de recibir siempre a una persona que esté bien metida en cada tema. El comienzo de la existencia, porque ese es el tema, el artículo 19 de la reforma del Código Civil y sus implicancias. Más de 5 millones de nacimientos se han producido en el mundo a partir del advenimiento de estas técnicas en 1978, con la primera bebé de probeta. 2 elementos se destacan de esta historia: el tiempo que hace que estas técnicas se utilizan exitosamente y la importancia de la criopreservación de embriones. Cuando Costa Rica prohibió el uso de estas técnicas en el año 2000, 9 parejas recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en recurso de queja, y en el 2012 ese fallo dejó sentado, con los argumentos correspondientes, que el estatus de persona lo adquiere el embrión después de la implantación, diferenciándolo claramente de aquel embrión formado por estas técnicas pero no transferido. Sin embargo, en su último paso por el Senado el año pasado, el proyecto de reforma del Código Civil, en su artículo 19, planteó algo distinto. ¿Cuáles son las implicancias de determinar cuándo comienza la vida? OSIM, desde 1972, trayectoria e innovación al servicio de la seguridad social. Alitus, dermatología y estética. Centro líder en tratamientos Beauty High Tech. Cuidados intensivos y de rejuvenecimiento para la piel y el cuerpo para ambos sexos. Salud y belleza en un espacio único. Visítanos en www.alitusdermatologiayestética.com. Nace una nueva dimensión. Ecografía 5D. Con mayor nitidez, alta resolución y colores más realistas. Ahora la carita del bebé será más real
y el vínculo comenzará a ser aún más fuerte mucho antes. Consulte la web por beneficios www.alitus.com. Alitus Instituto Médico, centro líder en reproducción asistida. Le damos la bienvenida a nuestro programa a la doctora Natalia de la Torre, que es abogada, porque acá tenemos doctores también de otro palo para poder entender. Ella es integrante del proyecto UASIT sobre técnicas de reproducción asistida y ahí se entiende enseguida por qué la tenemos con nosotros. Muy bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Doctor Pascualini, ¿por qué se criopreserva, no? Como para que la gente entienda en su casa, ¿por qué se congela un embrión? Cuando surgieron las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad, fertilización in vitro, al día de hoy la mayoría de los tratamientos se realizan con lo que se llama la estimulación ovárica, es decir, la mujer normalmente produce un solo óvulo por mes, lo que nosotros hacemos es estimular esos ovarios que van a responder más o menos de acuerdo a su reserva ovárica. Se punzan los folículos, que es donde están los óvulos, se obtienen los óvulos y los que reúnen las condiciones adecuadas de maduración y estado se los coloca con los espermatozoides. A las 16-20 horas se verifica si hubo fertilización y luego de la fertilización se ve la evolución de esos embriones hasta el momento de la transferencia. No todos los óvulos fertilizan, no todos los embriones evolucionan en los primeros 5 días del desarrollo en el laboratorio y eso va a depender de la calidad de la materia prima, que son los óvulos y los espermatozoides. Por lo tanto, es impredecible y es rarísimo que de los 10 óvulos, si es que se obtuvieron 10, fertilicen los 10, se tengan 10 embriones, se tengan 10 bebés. Es decir, hay siempre un descarte dependiendo de la calidad de los óvulos y los espermatozoides. Tanto es así que por ahí uno hace una fertilización in vitro, obtiene 20 óvulos, se obtienen 15 embriones y nace un bebé, todos festejamos y quiere decir que hubo un solo óvulo que fue capaz de dar un embrión viable. Eso hace de que llegado el momento de la transferencia de los embriones nos encontremos en ocasiones con más embriones que los que queremos transferir para evitar el embarazo múltiple, porque si tenés 6 embriones que tienen buen aspecto no podés transferir los 6, vas a transferir 2 o 1. Y en ese caso tenés que hacer algo con los embriones que no se transfieren y ese algo es la criopreservación para dejarlos en un estado en el cual llegado el momento uno diga, bueno, descongelo y los transfiero. Eso puede pasar si falló el primer procedimiento y uno tiene embriones congelados. Puede pasar si tuvo un bebé y quiere tener otro. Pero puede pasar también de que por algún motivo esa pareja o esa mujer que formó esos embriones no los quiera usar. O entonces, no use todos los que tienen... O tuvo la cantidad de hijos que quería, o cambió de idea y no quería si es que no lo logró, sí, o se puede enfermar. Pueden pasar distintas circunstancias por todos conocidos. Entonces, el embrión congelado es un tema que forma parte de las técnicas de fertilización in vitro al día de hoy y que siempre lo van a hacer en mayor o menor medida. Entonces el tema es qué hacer con esos embriones congelados, porque la realidad es que a nivel mundial los embriones congelados, como estas técnicas se hacen cada vez más, van sumando, porque se congelan embriones, se descongelan para transferirlos, pero siempre hay una cantidad que va aumentando. Entonces hay un tema real que es ¿qué es el embrión antes de transferirlo? ¿Por qué? Porque si vos considerás determinada forma al embrión y lo tenés congelado es un tema. Si lo considerás de otra forma es otro. Y esto es lo que vamos a tratar de ver con Natalia para tratar de llegar a algo lógico y que es una realidad, que es las técnicas de fertilización asistida. Porque es distinto un embrión formado naturalmente en una relación sexual natural a un embrión formado por las técnicas de fertilización in vitro. Si bien los dos son embriones, reúnen condiciones que son diferentes, claro. Que uno lo tenés afuera congelado y tenés que hacer algo. Se podría llamar más... A mí me suena cuando decís concepción, algo que ya es producto de una relación. Hay una diferencia muy grande que ahora lo vamos a con Natalia. Fertilización es cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo. Y otra cosa es la concepción, que eso, mejor Natalia, que eso es lo que a mí me decís concepción y sin entender nada, me suena a una relación, claro, que
Sí, concebir a un hijo. Bueno, esa cuestión que a uno le suena en el sentido común es un poco lo que, digamos, hace un año atrás, un poquito más de un año atrás, el 28 de noviembre del 2012, paradójicamente, un año antes de que en senadores se apruebe una reforma del artículo 19 que claramente no condice con esto que el 28 de noviembre del 2012 dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, el tribunal regional más importante, que, digamos, es el que interpreta la Convención de los Derechos, la Convención o el Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros como país la hemos ratificado, que forma parte de nuestro bloque constitucional, o sea, por la reforma del 94 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice ahí justamente la Corte Interamericana? Se pone a analizar qué es esto de concepción y hace, digamos, como distintos tipos de interpretaciones. Y llega a la conclusión de que el artículo 4.1 de ese tratado, cuando habla de concepción, no habla de concepción entendida como el momento de la fertilización del óvulo con el espermatozoide, sino cuando esa fertilización se transfiere en el cuerpo de la persona y se produce lo que se llama implantación o anidación, o sea, lo que comúnmente se conoce como concepción, que dice, cuando uno dice, bueno, estoy embarazada, cuando sale el test positivo no, o sea, el sale cuerpo fuera de un cuerpo. Exactamente. Entonces, o sea, lo que ha introducido, digamos, en la sanción, la media sanción en senadores es una modificación al artículo 19 que va en contra de esta sentencia tan importante de la Corte Interamericana y que puede, digamos, traer como consecuencia pasible que el Estado argentino, en caso de que no se modifique este artículo en diputados, sea responsable internacionalmente. Para que Sí. se entienda, o sea, el artículo 19, Sí. nos referimos al artículo 19 de la reforma del Código Civil. Exactamente. Originariamente, ¿qué es lo que establecía el artículo 19? Hacía una distinción, digamos. Decía, bueno, el comienzo de la existencia de la persona, la persona comienza a los efectos civiles, no lo decía, pero es importante remarcar esto. Nosotros acá no estamos haciendo una discusión ni metafísica ni teleológica, o sea, teológica, sino lo que estamos determinando es ¿cuándo voy a considerar? Pasible de derecho. Exacto, ¿cuándo va a tener alimento? ¿Cuándo va a tener derechos hereditarios? Bueno, esa es la Eso primera. Es lo que se llama el estatus de persona. A los efectos civiles, Sí. porque lo que estoy regulando son las relaciones civiles de las personas. Sí. Entonces decía, en una primera parte, bueno, se es persona desde la concepción en el seno materno. Como es una cuestión tan debatible, que genera tantos resquemores, dijimos, bueno, no se toca nada. Artículos 63 y 70 del Código de Vélez, vigente hoy. En la segunda parte se hacía una distinción para el caso de las técnicas de reproducción humana Claro. asistida. ¿Qué decía? Que no existían cuando Vélez Exactamente, sancionó. ¿no? Y la discusión de cómo readaptar el Es texto. claro que hay desafíos nuevos. Exactamente. Entonces la segunda parte proponía receptar esos desafíos porque, digamos, nadie puede negar que nacen millones de niños tanto en, Y digamos, además en el acá se mundo habla por todo el técnicas de tiempo reproducción humana vacío asistida. legal, vacío legal, vacío legal, ¿no? Desde que empezamos a hablar de todo esto. Entonces ese artículo 19, el originario, en la segunda parte decía, en el caso del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, la persona comienza desde el momento de la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer. Después se readaptó y se dijo cuerpo de la mujer, en vez de la mujer de la persona por el tema de la ley de identidad de género. Sí, que es otra cosa Es que va otra- más rápido de lo que me da la cabeza. Exactamente. Pero bueno, quedémonos, la implantación del embrión en el cuerpo de la persona, de la mujer, en términos genéricos nos estamos entendiendo. Un poco lo que viene a plantear el proyecto de reforma, por lo menos en el libro segundo que regula las relaciones de derecho de familia, lo más íntimo, ¿no? Y lo que nos toca y nos afecta a todos, es como la laicización del derecho civil, o sea, es por fin poner, o sea, una trave, decir, bueno, la religión va por un lado y la regulación, digamos, de los derechos civiles va por el otro, es una cuestión laica, estamos en un Estado laico. Y uno teme, o no es que teme, sino que de hecho fue así, que la pata que se ha metido claramente tiene que ver con una cuestión de la Iglesia Católica que ha empujado a la necesidad de esta reforma, ¿no? Entonces, por eso se ha generado tanto debate. Para Sí. ubicar a la gente. Costa Rica en su momento prohíbe las técnicas de fertilización in vitro. En primero, las regula por decreto, Las lo que ya es regula un por problema. decreto, sí. Las regula totalmente. Uno dice, bueno, cuando un caso que llega a la Corte es porque, no sé, Costa Rica reguló, digamos, para hablar en términos criollos, de manera muy amplia. Y nada que ver, digamos, No. el decreto lo regulaba Iba muy como de mal en peor. Sí. O sea, por lo que yo leí en ese material muy Era extenso solo que me mandaron. homóloga, solo para parejas casadas, prohibía la criopreservación, o sea, era en fresquito, transfiero todos. Entonces, bueno, a través de ese decreto, después, digamos, se plantea un caso judicial, llega a la Corte, digamos, Suprema, digamos, como sería nuestra Corte Suprema Federal, en el caso de Costa Rica,
Y la Corte de Costa Rica, no la interamericana, sino la del país de Costa Rica, prohíbe. Lo que hace es decretar inconstitucional ese decreto y prohíbe las técnicas, o sea, no se... mal en peor. Eso fue en el año 2000. Sí, Sí, más o menos. sí. Entonces, ahí 9 matrimonios Exactamente. se van Se a la van Corte. y presentan el caso, digamos, De el la caso Corte. primero, no, entre la Corte no, porque bueno, el sistema regional es como distinto. Lo primero que hace es receptarlo a la Comisión Interamericana, genera un informe admisible, o sea, admite la demanda, le da unas determinadas, digamos, consideraciones al Estado de Costa Rica para que modifique esta situación. Ante creo que 2 o 3 informes que presentó la Comisión Interamericana, no hay respuesta, no hay adecuación, se siguen prohibiendo las técnicas y el caso es receptado por la Corte Interamericana y el 28 de noviembre, con 5 votos a favor y 1 en contra, la Corte Interamericana Ese es el decide... famoso caso de Artavia Murillo, Artavia que es uno de Murillo. los 9 matrimonios de que se acercaron con todo este tema. Exactamente. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da estatus Le de hace lugar. persona luego de la implantación. Exactamente. O sea, y la Argentina adhiere a los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adhiere a la convención y el último intérprete de esa convención o de ese pacto de San José de Costa Rica es la Corte Interamericana. Y nuestra Corte Federal, nuestra Corte Suprema, ha dicho en más de un precedente que, digamos, los tratados se tienen que interpretar en orden a su vigencia. Y la vigencia va a estar conformada por la interpretación del O sea, órgano la suprema de Argentina esa tiene que convención. adherir. Ahora, después viene el proyecto de la reforma del Código Civil, y en el cual estaba esto que ahora en Senado cambiaron por el estatus de persona desde el momento de la fertilización y no desde la concepción, pero estaba sancionado antes la ley de cobertura de las técnicas de fertilización asistida, cuya ley de cobertura implica la cobertura de los tratamientos de fertilización in vitro, el congelamiento de embriones y todas las demás cosas que abarcan las técnicas estas. Por lo tanto, esta reforma del Código Civil, votado en senadores, se contrapone con los mismos que votaron Claro. unos meses atrás a favor. Entonces, quiere decir o que no entienden nada, o que están muy presionados, o que no leyeron nada, o que de alguna manera se va a tener que informar, porque si sale eso como propuso el Senado O con que, su nunca mitad de sanción, o que nunca necesitaron un pero tratamiento. después viene el tema de que la Corte Interamericana hay que adherir a todo eso. Entonces se presenta una situación... Es una situación compleja, pero a ver, uno, digamos, insiste y, digamos, por eso hace este tipo de programas y por eso hace jornadas y da charlas con respecto a esto, porque realmente se ha armado mucho debate en torno al artículo 19. Pero hay que hacer una aclaración. El artículo 19, aprobado con media sanción, dice la persona comienza desde la concepción. Uno dice, bueno, se hace un salto interpretativo, dice, y la disposición segunda transitoria dice, sin perjuicio de lo que la ley especial prevea para la protección del embrión no implantado. O sea, si uno toma Artavia Murillo y la redacción esta dice, bueno, concepción lo tengo que entender como Artavia, no hay problema. Pero ¿cuándo surge el problema? Que esto después lo que va a hacer es según el juez que me toque. Porque la obra social que tiene que cubrir la criopreservación va a decir, no te la cubro, porque acá dice concepción, no me atengo a lo que dice Artavia e interpreto concepción como dice Artavia Murillo en la Corte Interamericana. Si no te digo, esto es una persona y yo no voy a estar congelando personas. Entonces voy a tener que, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que trataba de evitar con la sanción de la ley 26862, que esto se judicialice, que sea el caso a caso, hasta que en algún momento llegue a la Corte Suprema y la Corte Suprema determine, bueno, no, concepción quiere decir esto, esto y aquello. Eso es lo mismo que pasó cuando algunos centros nos obligaron a declarar cada 6 meses qué embriones teníamos, porque se consideraba la persona, por la persona que comenzó todo esto, el abogado Rabinovich en su momento. ¿Me explican eso? La causa esa, bueno, es como muy compleja y el doctor por ahí lo padeció. lo padeció en persona. ¿Cómo fue eso, Sergio? O sea, el doctor Rabinovich se pide ser tutor en su momento de los embriones porque los consideraba personas. Decime si me equivoco. Sí. Y entonces, después el doctor Rabinovich pasó un tiempo, se abrió, porque no prosperaba, porque era una cosa muy complicada, entonces se encontraron con todo lo que él había iniciado, que había que hacer algo. Entonces lo que se hizo es que nosotros teníamos que declarar cada 6 meses cuántos embriones se habían congelado, cuántos se habían descongelado, cuántos quedaban. ¿Por qué? Porque se consideraba los embriones personas y tenían que tener a alguien que los tutele, como si fuera una persona. Y porque había un vacío legal. Porque tanto había en la sentencia del 95 de primera instancia, como en la sentencia de la alzada del 99, como incluso el acuerdo que hacen los centros con la defensora en su momento
en el año 2006, en cada una de esas instancias judiciales lo que más se rescataba era esta idea de que el embrión no implantado es persona y además del vacío legal. Hasta tanto no haya una regulación al respecto, bueno, compete a los jueces proteger a estas personas. Justamente lo que ahora está haciendo un constitucionalista muy reconocido, el doctor Andrés Gil Domínguez, en forma gratuita, digamos, por la causa, es representar en esta cuestión puntual al doctor Pascualín en representación del Centro Alitus y al Centro el CEGIR. Porque justamente lo que se acaba de presentar es una petición a la justicia, a este juez, digamos, para dejar de informar, porque ese vacío legal hoy no es tal. Ya hay una ley 26862, que es la ley de cobertura, la ley más reclamada, que a mí me está permitiendo la criopreservación de embriones. Si yo permito la criopreservación de embriones, o sea, no puedo estar congelando y descongelando gente si eso es una persona. Si fuera gente, claro. Entonces, bueno, este entramado o esta idea de presentar esto es justamente para que, más allá de lo que pase o la suerte de este artículo 19, si se logra cambiar en diputados o no, el caso se presente a la justicia, tenemos el caso, digamos, porque los centros tienen que cada 6 meses, a pesar de que, digamos, hace como casi 20 años de la medida precautoria, de la medida cautelar, tienen que informar acerca de cuántos embriones descongelan, cuántos congelan, cuántos transfieren. Y bueno, se hizo una presentación para que eso deje, digamos, para que se archive la causa y los centros tengan que dejar de informar. ¿Por qué se hizo ahora? Porque la última información de los centros fue en junio, antes que entre en vigencia la ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida. Ahora que tienen que presentar a fin de año el último informe, dijeron no lo vamos a presentar más porque el vacío legal ya está cubierto. Ya está cubierto. Hay una pregunta por el poco tiempo que nos queda. Vamos a tener este mes de nuevo a la doctora, por suerte. La gente sí puede preguntarse igual, bueno, pero ¿qué se hace con los embriones que la familia ya no necesita? Entonces, una cosa es lo que Natalia aclaró bien, el estatus de persona y lo que es el comienzo de la vida humana, que son dos cosas totalmente distintas y que eso irá en una ley especial, qué hacer con los embriones congelados. Pero el estatus de persona, que es lo que se está definiendo ahora, con sus derechos y obligaciones, que por ahí un embrión implantado obligaciones no tiene, pobrecito, los va a empezar a adquirir después en otro momento, pero los derechos sí. Entonces una cosa es después de la implantación y otra cosa es antes de la implantación. Claro, si vos tenés 10 embriones congelados, no tenés 10 herederos de un millonario, por ejemplo. No. Por decir algo, es como un ejemplo muy, muy gráfico y muy, digamos, en cambio, si una persona, mujer, sea naturalmente o por un tratamiento, ha concebido, tiene un test positivo de embarazo, está embarazada y enviuda, ese es el concebido en el seno materno. Es un hijo heredero, porque conozco casos de gente que enviudó embarazada. Sí, sí. Por decir una cosa que la gente por ahí le entienda claramente. Sí. Y la realidad es que el embrión congelado no tiene muchas opciones de seguir de distintas maneras. Una es transferirlo para la propia pareja o mujer. Otra es donarlo. Algunos no lo quieren donar. Otro es utilizarlos para experimentación y otro es descartarlos. Y no hay más opciones. Entonces, el tema del estatus de persona después de la concepción es lo lógico, es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió después de hacer un análisis exhaustivo de esta situación y que es lo más lógico como para poder solucionar el tema desde lo legal y que cada uno, según sus convicciones, actúe en consecuencia. Exacto. Entonces, el embrión congelado es patrimonio del que lo dio, el que lo formó. Y son los que en definitiva tienen la decisión de qué hacer con ese embrión que ellos formaron. Bueno, mis derechos y obligaciones son que termine acá el programa porque me van a echar y yo ya tengo obligaciones pues estoy grande. Así que le queremos agradecer a Natalia, pero vas a volver este mismo mes porque este es un momento muy caliente del tema. Sí. Así que bueno, no somos doctoras de medicina, pero vamos camino. Sergio, gracias Natalia, nosotros volvemos enseguida. ¿Querés saber cuáles son los principios básicos de la acupuntura? Alitus Larrea. Sistema de entrenamiento especial. Sincronizadores cerebrales. Acupuntura. Psicología. Yoga.
tai chi y más. Con el profesionalismo, la calidez, la tecnología y la trayectoria de siempre, en un espacio exclusivo. Alitus, sede Larrea, en el inicio de la vida y después. Larrea 1007, octavo piso. Información y turnos en www.alitus.com o al 011-5273-2020. Según los chinos, consideran el cuerpo humano como un ecosistema complejo donde una pequeña parte afecta al resto. Hacen todo lo posible para que exista un equilibrio en todos los sistemas, fluidos, órganos y suministro de energía. Según la medicina tradicional china, se basa en la filosofía del Tao o energía de los opuestos. Como lo conocemos, el yin y el yang. El yin y el yang es muy importante, como dijimos, son energías opuestas, pero complementarias, es decir, ambas contienen una parte de la otra. Por eso es importante que haya un equilibrio entre estas dos energías. De lo contrario, surge el caos y así provocando la enfermedad. Según los chinos, todo lo que comemos, hacemos y pensamos afectan estas energías y la fertilidad es muy sensible a estos cambios. El yin es responsable de que el útero esté listo para cuidar del óvulo fecundado. A medida que envejecemos, el yin va disminuyendo y toma la posta el yang. Por ejemplo, en la menopausia, por eso tenemos calores y sudoraciones. La acupuntura es una rama de la medicina tradicional china que se ocupa de la prevención y el tratamiento de las enfermedades, entendiendo las enfermedades como un desequilibrio energético. Consiste en la inserción de agujas muy finas en distintas partes del cuerpo y por medio de esta acción estimulamos la capacidad natural del cuerpo para curarse. Bueno, doctor Pascolini, claramente faltó tiempo, por eso le pedimos que vuelva la semana que viene a la doctora, porque creo que tenemos que tratar de bajar esto para que la gente comprenda por qué es tan importante, al mismo tiempo que es un desafío comprender todo esto, que bueno, que avanza mucho y uno a lo mejor no lo comprende hasta que es parte del tema, ¿no? Así que bueno, seguiremos reflexionando y muy prontito sobre este tema. Y van a poder encontrar información en mi blog, así que seguimos con este tema y nos vemos la semana que viene como siempre, y si Dios quiere.